amigos de UTV, continuamos con nuestra programación. A partir de este momento vamos a conversar con el director y coordinador nacional de investigación de Súmate, Francisco Castro, con quien conversaremos acerca de la situación que tiene que ver con tres de los rectores del Consejo Nacional Electoral, a saber, Tibisay Lucena, el rector Díaz, Vicente Díaz y Sandra Oblitas, quienes, a quienes se les ha vencido su periodo al frente del Consejo Nacional Electoral y la Asamblea Nacional particularmente no ha iniciado los procedimientos de sustitución. Por tanto, pues tampoco están abiertas las posibilidades de que estos rectores sean sustituidos en sus cargos, lo cual genera una distorsión que pareciera ya ser costumbre en la administración pública venezolana, a juzgar por lo que ocurre en la Contraloría General de la República. Osvaldo Rusián falleció y hay una Contralora encargada ya por algo más de 2 años, y también en el Tribunal Supremo de Justicia, donde alrededor de 8 o 10 magistrados principales, también su periodo venció, fueron sustituidos por suplentes cuyo periodo también venció, pero como suplentes, no como principales. Francisco, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en EUTV. Buenas tardes y gracias por la invitación y por esta oportunidad para compartir ante las personas, pues, un poco eso que comentabas en la introducción. Efectivamente, ya los rectores del Consejo Nacional Electoral, 3 rectores, como bien decías, tienen sus periodos vencidos desde hace ya más de 4 meses, poco más de 4 meses. Desde el 28 de abril tienen sus periodos vencidos, violando, digamos, lo que es el ordenamiento constitucional y el ordenamiento legal que manda o obliga a la Asamblea Nacional a activar unos mecanismos para la sustitución de esos rectores. Pero lo que está previsto para la Asamblea Nacional luego del receso legislativo es el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de alguno de sus miembros, es el levantar las manos o la búsqueda del diputado 99 para habilitar poderes especiales al Ejecutivo. Por ninguna parte se habla de la comisión que debe estudiar el comité de postulaciones para el CNE, por ninguna parte se habla de demoras o violaciones constitucionales. ¿Será que, pregunto, esas moras o violaciones constitucionales no tienen sanción y en consecuencia se pueden omitir los mandatos constitucionales? Bueno, efectivamente es una clara violación a la Constitución, es una clara violación al ordenamiento jurídico. Ante ello, pues, hemos estado realizando las denuncias oportunamente en los momentos en los cuales estos lapsos se han vencido, en los momentos en los cuales estos lapsos comienzan a expirar y en los momentos en los cuales eso empieza a impactar a la institucionalidad venezolana. Porque es importante escoger rectores, porque es importante sustituir 10 magistrados, porque es importante sustituir al Contralor General de la República, porque el sistema institucional, el sistema político venezolano implica la separación de poderes, implica que debe haber un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder, digamos, moral o contralor, ciudadano, que en el balance entre esos 4 poderes es lo que debe asegurar el ordenamiento democrático, la pluralidad y el respeto a las libertades de los ciudadanos. Es muy importante que se elijan los rectores. ¿Por qué? Porque el poder electoral es una parte importante del ordenamiento jurídico, del ordenamiento constitucional, es lo que garantiza que tengamos elecciones transparentes, que tengamos elecciones libres, que tengamos elecciones sin que tengan tendencias o favorezcan a algunos actores. Y cambiar de rectores en el CNE en este momento, cambiar de rectores en el CNE en este momento no obstaculizaría de alguna manera el proceso electoral que está activado y que debe tener un punto de inflexión el día domingo 8 de diciembre. Desde el 28 de abril de este año están vencidos en su cargo esos rectores y se sabía que iban a estar vencidos en su cargo el 28 de abril, eso se sabía desde hace 7 años cuando se escogieron esos rectores. Claro, pero todo se trastocó luego de los sucesos vinculados con el fallecimiento Claro, pero no Chávez. había una planificación orientada en la Asamblea Nacional a hacer esa sustitución, al igual que los magistrados o al igual que el Contralor, que tiene
más de un año de haber fallecido, más de 2 años de haber fallecido y no se ha hecho esa sustitución. Entonces, pareciera que no hay una planificación orientada a que la Asamblea Nacional cumpla con esas obligaciones constitucionales, además temporalmente establecidas, que se saben desde mucho tiempo antes, que deben formar parte de la agenda legislativa. Luego, si tú planificas dentro de tu agenda legislativa este tipo de cosas y por alguna situación se complica, se retrasa un poco, etcétera, bueno, quizás es entendible, pero una cosa es esa y otra cosa es que no se planifique dentro de lo que es ni siquiera una agenda legislativa para un periodo de un año. Mira, la Asamblea Nacional se ha dedicado a aprobar créditos adicionales. El año pasado más de 100 créditos adicionales. Este año, de acuerdo con nuestro informe de Contraloría Parlamentaria, más de 105 créditos adicionales aprobados apenas hasta agosto. Es decir, no está cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, legales y establecidas claramente en el ordenamiento jurídico venezolano, y se dedica, digamos, a otro tipo de cosas que lo que hacen es efectivamente empañar la democracia en Venezuela. Estos rectores, por ejemplo, ahorita tú nos preguntabas si eso contribuiría pues a mejorar un poco, o cómo podría ayudar el cambio de los rectores a mejorar un poco el sistema electoral venezolano. Bueno, veíamos hace algunas semanas cómo este directorio del Consejo Nacional Electoral ya en 2 oportunidades ha aprobado flagrantemente violando lo que plantea la Ley Orgánica de Procesos Electorales, movilizando candidatos del oficialismo del Partido Socialista Unido de Venezuela a las alcaldías en este momento y previamente a las gobernaciones antes de las elecciones de diciembre del año pasado, movilizándolos con el registro electoral ya cerrado, en una clara violación a la ley electoral. Estos rectores deben ser sustituidos, están ya con sus lapsos vencidos. Eso afecta efectivamente. Eso realmente afecta, digamos, el proceso. En la sociedad, la gente, los ciudadanos. Los ciudadanos entienden que el vencimiento de estos periodos y su impacto directo les afecta. Hay preocupación en la calle porque cambiaron o no a un rector del Consejo Nacional Electoral o un magistrado. ¿Eso va más allá de un gran titular de escándalo o ciertamente eso se mete en la conversación cotidiana y forma parte de lo importante? Es una buena pregunta, es una interesante pregunta. El ciudadano diariamente se enfrenta ante una cantidad de problemas que forman parte de su vida cotidiana, que están asociados a que no consigue los insumos básicos para su alimentación y para su subsistencia, a que no tiene trabajo, a que el dinero no le alcanza, a que tiene problemas con su vivienda, a que los servicios públicos no funcionan, el agua, la luz, etcétera, y los ciudadanos están movilizados en la calle. De acuerdo con uno de los últimos informes de Provea, hay más de 11 manifestaciones diarias solamente en Caracas. Eso no habla de un pueblo que no está en la calle movilizado y que no está en la calle reclamando sus derechos. De hecho, los ciudadanos están en la calle reclamando sus derechos. Sí pareciera que no hay una vinculación real entre este tipo de problemas que afectan a un, digamos, ideal, entre comillas, etéreo o superior, como lo es la democracia o como lo es la separación de poderes. Es muy difícil para los ciudadanos tratar de entender o de hacer conexión entre cómo se vincula estas violaciones al ordenamiento jurídico, al ordenamiento constitucional, todas estas violaciones a la pluralidad democrática, etcétera, cómo se vincula esto con los problemas por los cuales ellos día a día están manifestando. En ese sentido, pues, las elecciones son una oportunidad también para los ciudadanos de expresarse un poco más allá de la expresión diaria de protesta que pueden estar teniendo en la calle. Bueno, elegir nuevos representantes en un sistema democrático siempre es una oportunidad, asistir masivamente a las urnas a votar, pero bueno, el llamado es a los ciudadanos a que se informen, a que conozcan un poco más cuáles son todas estas violaciones flagrantes que hay por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela, por parte de los diputados que representan la mayoría dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela, porque además allí hay una cosa que es importante destacar, y es que la Asamblea Nacional de Venezuela como institución no necesariamente
es quien está efectivamente en mora con los ciudadanos. Quienes están en mora con los ciudadanos pudiera decirse que son los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hacen uso de una mayoría circunstancial dentro de la Asamblea Nacional para aplastar, digamos, toda la intencionalidad que puede haber dentro de una institución para cumplir con el ordenamiento jurídico y las leyes. Se ha planteado desde la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática, con la suficiente contundencia, la pertinencia de la escogencia de este comité de postulaciones. En más de una oportunidad, la bancada de la Unidad Democrática ha hecho pues solicitudes asociadas a los vencimientos de estos lapsos, del Contralor, de los magistrados, de los rectores del Consejo Nacional Electoral, y ni siquiera son escuchados pues los derechos de palabra asociados a tratar de solicitar un debate, ni siquiera un debate acerca de estos temas, mucho menos pues la convocatoria de los procesos institucionalizados asociados a la escogencia de estos rectores. Entonces retomo la pregunta sobre la indefensión. Los ciudadanos, en consecuencia, están indefensos respecto a la no aplicación de la norma constitucional, porque es que hablamos de fallas en la sustitución del Contralor, de los magistrados, los rectores del Consejo Nacional Electoral, pero es que los concejales que van a elección el próximo 8 de diciembre tienen un periodo completo vencido. Ellos debieron ser electos en el año 2008 y no hubo elecciones. Los alcaldes ya cumplieron un año o van a cumplir un año, tuvieron que haber sido electos el año pasado. Entonces es una práctica recurrente. Eufemísticamente se bautizó esto en enero pasado como la continuidad administrativa, pero ciertamente estamos convirtiendo esto en una práctica recurrente. ¿A dónde acudir? Porque ciertamente pareciera que con la denuncia no nos basta. La denuncia solo sirve para dejar evidencia, para dejar el testimonio, pero nadie le presta atención. Sí, bueno, la denuncia siempre es un mecanismo importante, no solamente porque queda de alguna forma documentadas todas estas violaciones, que son violaciones a los derechos políticos de los venezolanos. Los derechos políticos forman parte de los derechos humanos. Las denuncias de las violaciones a los derechos humanos no prescriben y eventualmente estos funcionarios deberán responder ante la ley por todas estas violaciones a los derechos humanos de todos los venezolanos, por cometer todas estas arbitrariedades al ordenamiento jurídico venezolano. ¿Iría preso porque no nombraron a un contralor o porque no se sustituyó a un magistrado? Eventualmente, estos son violaciones a los derechos políticos de los venezolanos, y cuando se recupere la institucionalidad en Venezuela se podría someter a un juicio a los funcionarios responsables de estas y otras violaciones al ordenamiento jurídico venezolano, aún a pesar de todas las denuncias y de todas por eso el valor documental de la denuncia. Y por otra parte, la denuncia vista también como información al ciudadano. Las encuestas y los estudios de opinión reflejan que también hay mucha desinformación acerca de todos estos temas, y un poco conversábamos también hace algunos minutos. La situación económica y la situación social hace que efectivamente en el día a día para un ciudadano común sea mucho más sensible para él protestar porque no consigue porque la luz se fue, protestar porque el agua no llega a sus casas, protestar porque tienen, digamos, alguna carencia asociada a servicios públicos, a falta de alimentos, a empleo, a vivienda, etcétera. Es mucho más inmediato para él protestar por eso, y es mucho más visible que por alguna violación al ordenamiento jurídico constitucional, digamos, a la pluralidad de los procesos electorales o a la pluralidad democrática en general como ideal más supremo. Sin embargo, la denuncia también como elemento de información le permite a los ciudadanos conocer un poco cuál es el desempeño que están teniendo esos diputados por los cuales votaron, esos digamos, miembros del Poder Ejecutivo por los cuales votaron, conocer cuáles son
esas violaciones en las cuales están incurriendo esos funcionarios permitirá a los ciudadanos también eventualmente castigar con el voto a aquellas personas que no cumplieron con su deber ante los electores, porque ellos efectivamente fueron elegidos para hacer este trabajo de sustituir a los rectores, sustituir a los magistrados, generar leyes que estén asociadas con la solución de los problemas de los venezolanos, generar respuestas o debates sobre las problemáticas más importantes del país y no, digamos, para simplemente convertirse en el caso de la Asamblea Nacional en la caja chica del Ejecutivo al aprobarle pues constantes créditos adicionales al presupuesto del Ejecutivo o para simplemente, digamos, el activismo político del partido de gobierno, allanar inmunidad parlamentaria, perseguir a la dirigencia opositora o pues cercenar los derechos políticos de los ciudadanos. Francisco, estamos inmersos en un proceso electoral, prácticamente en 90 días el país estará escogiendo 335 alcaldes y poco más de 2.200 concejales. ¿Cómo marcha el proceso? Ustedes han venido haciéndole un seguimiento paso a paso, desde la convocatoria, la inscripción de los candidatos, las postulaciones. ¿Cómo marcha el proceso? Hace apenas unas horas se han escogido las posiciones, los diversos partidos en el tarjetón. ¿Qué evaluación hacen ustedes de este proceso electoral municipal? Bueno, este proceso electoral municipal empieza a desarrollarse como muchos otros en los últimos procesos electorales en Venezuela. Hemos comenzado también denunciando cómo en este proceso electoral, al igual que en procesos anteriores, el partido de gobierno, a través de la figura del presidente Nicolás Maduro, en este caso, pues comienza con la aplicación de una estrategia de ventajismo electoral al utilizar las alocuciones públicas del presidente de la República en cadena nacional o en alocuciones transmitidas a través de la Red Nacional de Medios Públicos para hacer promoción directa por el voto acerca de los candidatos o sobre los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, en una clara violación a lo establecido por la Ley Orgánica de Procesos Electorales, donde dice que está prohibido, el CNE debe prohibir o debe impedir que se realice campaña fuera del lapso o del periodo de campaña establecido por el Consejo Nacional Electoral, que comienza a principios del mes de noviembre. Entonces, esta campaña electoral comienza de nuevo con esa dificultad, con esa violación a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Esto no es nuevo, efectivamente el Consejo Nacional Electoral tiene desde hace muchos años viene haciéndose la vista gorda acerca de esta violación en particular a la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Ellos dicen que está establecido que se regulen las violaciones dentro de la campaña, pero no las violaciones fuera de la campaña. Bueno, acá nuestra exigencia no es que se regule la pre-campaña, sino que se impida la pre-campaña, porque eso está tajantemente prohibido por el ordenamiento jurídico. Esta campaña de nuevo comienza con algunas situaciones también que se han venido repitiendo en el pasado, como es de nuevo la intimidación de los actores o de los ciudadanos y el uso del ventajismo también por parte del uso de los recursos, de los bienes y recursos del Estado para la realización de campaña. El presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, utiliza o realiza un acto en el Teresa Carreño. El Teresa Carreño es un bien del Estado, el Partido Socialista Unido de Venezuela no paga por esas instalaciones y se realizan allí actos proselitistas que además son transmitidos en una especie de, entre comillas, cadena, en cadena por el Venezolana de Televisión, Vive, TVs, el canal de la Asamblea Nacional, además de varias televisoras regionales, radios, más de 30 radios que forman parte del Sistema Nacional de Radio Público y quién sabe qué otra enorme cantidad de radios comunitarias que también están bajo el control del Estado. Es transmitido todo esto en una especie de
cadena nacional, a la cual son pocos los medios que, digamos, en la actualidad no se unen a esas transmisiones, que aunque no son en cadena, digamos, cuentan con una transmisión completa de la red nacional de medios públicos, y son públicos, son del Estado, pero se encadenan con actos del Partido Socialista Unido de Venezuela, en una también clara violación a la ley. Ante todo este panorama, donde nosotros desde Súmate hemos reiterado que hay la aplicación de varias estrategias orientadas a lo que es el proceso electoral venezolano, orientadas a socavar lo que es la transparencia del proceso electoral venezolano, está la estrategia de ventajismo, como veníamos explicando, está la estrategia de intimidación, que está asociada a tratar de hacer creer al elector que su voto no es secreto, y entonces intimidar al elector, intimidar al ciudadano, este del 8 de diciembre. Intimidar al ciudadano que forma parte de las instituciones del Estado, diciéndole que su voto podrá ser conocido, y entonces y en ese caso pues va a ser despedido de alguno de los organismos donde trabaja. Esa situación la hemos identificado en el pasado. En este caso alertamos ante el uso de esa situación, y el mensaje es: ciudadano venezolano, elector venezolano, no se deje intimidar, el voto es secreto, nadie puede saber por quién usted votó, y en ese caso pues invitamos a los electores a votar con libertad y de acuerdo con lo que mande su conciencia, a votar por el candidato que ellos consideran que puede resolver mejor los problemas más sensibles de su municipio y de su localidad. Pero esa estrategia se ha venido denunciando reiteradamente en los procesos electorales anteriores, y el Consejo Nacional Electoral no ha hecho nada para impedir esa situación. Eso dentro de lo que es los procesos de intimidación. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos los procesos de diseño y control del sistema electoral venezolano a la medida de los intereses del oficialismo, y vemos cómo en esta oportunidad ya sucedió, pues migraron a unos candidatos porque, bueno, no votaban en el municipio donde están siendo candidatos a alcalde. Eso solamente para nombrar una cosa, pero también hay muchas otras, como por ejemplo la extensión de los lapsos para inscripción o para sustitución de candidaturas, porque el Partido Socialista Unido de Venezuela todavía no había terminado de realizar sus sustituciones, o la extensión de algunos de los lapsos porque el partido, a petición, digamos, del Partido Socialista Unido de Venezuela, para que pudieran terminar de armar sus listas a concejales y sus candidaturas. Entonces, todas estas aplicaciones, la aplicación de todas estas estrategias configuran un sistema electoral venezolano que está lejos de ser un sistema transparente y un sistema que asegure la libertad, el voto con libertad, y que asegure que la voluntad de los electores se encuentra 100% reflejada en los resultados electorales. Sin embargo, pues el llamado a los electores es a que observen esta situación y a que acudan masivamente a votar. Y aunque pareciera, digamos, una contradicción, pues bueno, el voto sigue siendo secreto. El venezolano, lo que refleja el sistema electoral de votación es los resultados que refleja el sistema electoral de venezolano, son el resultado de los votos que se emitieron ese día en las urnas. Eso no necesariamente quiere decir que ese resultado es transparente. ¿Por qué? Porque toda esta estrategia que hemos venido explicando afecta al sistema electoral. El elector no se siente con libertad, no se siente con, digamos, pleno ejercicio de su libertad al momento de votar, y eso afecta al sistema electoral. Pero si todos nosotros comprendemos la importancia de ir a votar, la importancia de sustituir a los representantes electos que no están cumpliendo con su labor, si todos entendemos la importancia y la fortaleza del voto como institución, y acudimos a votar este próximo 8 de diciembre y acudimos a votar en las elecciones que se planteen en el futuro, pues bueno, siempre el voto será esa herramienta que tiene el ciudadano para poder expresarse y para tratar a través del voto de mejorar o de sustituir a los candidatos, o de mejorar, digamos, su entorno y mejorar la calidad de la democracia que
que ejerce o que vive diariamente. Muchísimas gracias, Francisco Castro, director y coordinador nacional de investigación de Súmate, por habernos acompañado esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, aprovechamos la vestimenta de Francisco, la camiseta vino tinto, para recordar que esta noche, a partir de las 8, jugará la Selección Nacional de Venezuela contra Chile en Santiago, un partido muy fuerte del Universal, en plena cobertura del evento. Titula a esta hora, en frase de Juan Arango: hay que salir a buscar el resultado. Esos 3 puntos ciertamente son muy importantes para las aspiraciones de Venezuela de cara al Mundial de Brasil 2014. Nosotros en EUTV cerramos nuestra transmisión por esta semana. Les esperamos el próximo lunes aquí desde el estudio de EUTV. Hasta entonces.